Acaba de ganar River, acaba de ganarle a Vélez 4-1 en el Monumental. River, después de un arranque de semestre malo, donde el equipo no jugaba bien, donde no encontraba funcionamiento, donde cambiaba los titulares y no le encontraba la vuelta, donde había mucho empate, la derrota con Talleres en la final. Después de todo ese arranque complicado, empezó a encontrar los titulares, empezó a armar un equipo, sobre todo cuando apareció Castaño, y, y empezó a sacar mejores resultados, a jugar mejor, y termina llegando a la recta final del semestre de muy buena manera, ya clasificado por supuesto a los octavos de final, pero llega el equipo con mucha confianza, encontrando funcionamiento, ya habiendo encontrado el equipo. Llega muy bien River a la recta final y bueno, es lo que tiene este formato del fútbol argentino, que uno dice, bueno, el equipo está mal, pero al ser un torneo que se define por eliminación directa y al ser un torneo muy irregular, el argentino, eh, con ganar un par de partidos seguidos y encontrar funcionamiento y confianza en la recta final, podés salir campeón. Y creo que es lo que le está pasando a River, porque termina segundo por esta racha final con 3 victorias muy buenas. eh, y ahora llega con toda la confianza y toda la ilusión a los octavos de final, después de haber ganado el clásico, de estar más o menos acomodado en la copa, de golear hoy, de haber goleado también con Gimnasia. Cambió mucho el panorama en los últimos 5 partidos más o menos en comparación a cómo venía antes la cosa en River. Y creo que la llegada de Castaño influyó en eso, pero también es una cuestión de confianza, porque hoy Kevin Castaño ni siquiera jugó de titular, y sin embargo River con Nacho Fernández hoy en el equipo funcionó muy bien de todas formas. Realmente lo resolvió muy rápido el partido de River. En media hora ya estaba 3-0 arriba y se terminó el partido ahí, más allá de que después Vélez hace el gol del descuento y después no pasó nada más realmente. Después del 3-1 de Vélez hasta el penal de Borja en el último minuto, realmente no pasó nada más en el partido. Se planchó totalmente. Alguna que otra llegada, un palo de Vélez, recuerdo. Pero realmente pasó muy poco después de eso. Y creo que está bien, tampoco había que desgastarse mucho porque viene ahora un viaje complicado a Ecuador y vienen los octavos de final, así que bien por el equipo que no termine tan cansado el partido, porque obviamente que viene de acumulación y acumulación, y obviamente que es mejor siempre llegar con menos carga a la recta final, más allá de que había tenido la semana libre para descansar. Eh, Me gustó la gran mayoría del equipo, creo que la figura se disputa ahí entre Enzo Pérez, Nacho Fernández o Colidio. Creo que entre ellos se disputan quién fue el mejor de la cancha. eh, Nacho Fernández me sorprendió obviamente que fuera titular. eh, Creo que estamos todos de acuerdo con que se tendría que haber ido a fin de año. Y creo que hasta Gallardo mismo estaba de acuerdo en eso, porque si se fijan no lo ponía a inicio de año. Incluso cuando Mastatoro no estaba en el equipo, porque estaba en la selección. O sea, cuando tenía incluso más lugar para jugar, Gallardo no lo ponía. Incluso, o sea, llegó a citar a Lencina a primera y lo puso titular en vez de poner a Nacho Fernández. O sea, claramente Nacho estaba borrado del equipo y de golpe reapareció. Volvió a aparecer y esto debe ser mérito de él, porque en los entrenamientos seguramente se debe estar esforzando mucho y de ahí es que se termina metiendo y creo que en la cancha lo está demostrando. Había entrado muy bien en Ecuador y hoy termina cobrando un muy buen partido, haciendo un golazo, pero de por sí un buen partido de Nacho nuevamente. eh, y obviamente a Nacho no se le puede cuestionar el sacrificio, eso lo tiene siempre él. Lo que sucede es un tema de la edad, que obviamente él ya no está para hacer todo lo que hacía antes. Y lo cierto es que el año pasado de Nacho había sido malo, es la realidad. Nacho no tuvo un buen año y todo indicaba que el ciclo estaba cumplido, yo lo hubiera terminado. Pero bueno, termina apareciendo de vuelta en el equipo nuevamente. O sea, empieza a ser una alternativa otra vez. Y no lo está haciendo mal. Eso es lo que sucede también. Porque si estuviera apareciendo de vuelta y estuviera jugando mal, sería una pésima noticia. Pero no es el caso. Lo está haciendo bien Nacho Fernández. Hoy tiene un muy buen partido. Y sorprende, es la realidad. Porque
estaba desaparecido Nacho, realmente estaba borrado del equipo y de golpe apareció nuevamente y en buen nivel, o sea, realmente él, eso sí se lo rescato, que él entiende dónde está y realmente deja todo por el equipo. Obviamente que sí, yo no hubiera continuado el ciclo de Nacho Fernández, pero lo cierto es que ahora en la recta final está apareciendo de vuelta y no lo está haciendo mal, así que eso hay que valorarlo, por supuesto. Y otro que ha crecido mucho en los últimos partidos, pero que sí había sido titular antes y estaba jugando mal, y ahora creo que ha levantado bastante, es Enzo Pérez. Un gran partido de Enzo Pérez, igual que en el clásico donde jugó muy bien. Cantidad de pelotas que recupera Enzo Pérez, cantidad de anticipos muy buenos. En el primer tiempo tiene una muy buena que defiende, fue en el área de River, que se tira a barrer y corta un centro que era peligroso. Muy buena esa de Enzo Pérez en el primer tiempo. Gran partido de Enzo Pérez nuevamente, que obviamente es un tipo que ya está muy grande y que para mí no tendría que haber vuelto. Pero bueno, en los últimos partidos ha empezado a levantar porque fue figura en la cancha de Gimnasia, en el Superclásico también. Y hoy nuevamente tiene un gran partido. Eh, muy bien Enzo Pérez, ayudando mucho. En el medio hoy estaba prácticamente solo porque ni Galopo ni Nacho Fernández destacan mucho por su defensa, más allá de que obviamente que corren y que ayudan, sobre todo Nacho Fernández. Pero ninguno es un mediocampista así que ayude tanto como, no sé, como puede ser Castaño, por ejemplo, que se ayude un poco más en la marca y está más en la base, digamos. Porque Nacho y Galopo son dos jugadores más ofensivos, digamos, que están más cerca del área rival, más propensos a hacer goles. Eh, pero yo creo que lo han apoyado más o menos bien hoy. Y Enzo Pérez se la bancó muy bien hoy. Cortó una cantidad de pelotas tremenda. Realmente una buena versión de Enzo Pérez en esta etapa final del semestre. Y obviamente que te genera dudas. Yo creo que hay que traer claramente un volante central a mitad de año. No hay que confundirse. Pero bueno, eh, está haciendo mucho mejor de lo que esperaba Enzo Pérez, por lo menos en estos últimos partidos. Y el otro jugador que para mí había sido de las figuras creo que es Colidio, porque convierte un golazo el de Colidio, y realmente viene muy bien Colidio. Viene bien jugando con actitud, con confianza. Algo que siempre le cuestiono yo es eso de la actitud, que siento que los partidos que no son tan importantes los juega como si nada, como si no le importara, y eso a mí me molesta. Y no, hoy no lo hizo así. Hoy jugó con todas las ganas y lo viene haciendo así en los últimos partidos. Se está levantando mucho Colidio y termina convirtiendo el gol, que es algo que le venía faltando porque Colidio tiene poco gol, en realidad tiene poco gol. Y hoy puede convertir y suma mucha más confianza haciendo eso. Más allá de que venía redondeando partidos más o menos buenos, poder hacer el gol le suma mucho a él. Y redondeó un muy buen partido Colidio. Y bueno, y se afianza claramente como titular. Ya obviamente se había ganado el puesto también porque Borja viene bajo. Pero con este gol suma aún más confianza y se reafirma nuevamente en el equipo titular. Si vamos a hablar del equipo, del resto de los jugadores, Armani no tuvo mucha influencia, hoy no tuvo ninguna tajada porque le han llegado poco, los dos que llegaron pegaron en los palos y en el gol no tiene mucho que hacer, así que no se puede decir mucho de Armani. Bustos me gustó, tuvo un buen partido Bustos y es importante que Bustos pueda ser un poco el jugador que apuntaba a ser cuando llegó, el jugador de ese primer partido en cancha de Talleres. Tiene que ser un poco ese futbolista, ese es el jugador que fuimos a buscar. Y tuvo un buen ingreso en el clásico, en el entretiempo. Y hoy para mí hace un buen partido y es importante tenerlo primero que nada, porque ya que tu cuatro suplente sea Bustos y juega a este nivel, es una muy buena noticia. Pero también porque Montiel está desgarrado, entonces va a estar unos cuantos partidos fuera del equipo. Y bueno, y es un tipo que tiene temas con las lesiones, Montiel, porque tuvo dos desgarros prácticamente seguidos, entonces es muy importante esto de Bustos, que mantenga este nivel, el de hoy, el del Superclásico, y no tanto el partido que hizo, por ejemplo, en Ecuador, que fue muy malo. Eh, es importante eso, tenerlo a este nivel y que sume, porque tiene que entender él también que en uno de los momentos culmines del semestre va a ser importante porque Montiel no está en este momento, entonces lo tiene que entender y creo que lo está entendiendo y está jugando mejor. Parece que como lateral derecho suplente está más que bien Bustos y hoy creo que tuvo un buen partido. En cuanto a los centrales, ninguno me gusta, ni Pesela ni González Pires.
ninguno tuvo un gran partido hoy, no tuvieron mucha influencia, inclusive tuvieron algún que otro error, sobre todo González Pires, que lo terminan amonestando. No hay mucho que destacar del partido de ninguno de los dos. Son a priori los suplentes, obviamente que al no estar Paulo Díaz, Pesera fue titular, pero Paulo Díaz ya va a volver, así que va a estar él con Martínez Cuarta. Y ellos dos eran los suplentes. Ninguno de los dos me convence, la verdad. Yo creo que River, te diría que hasta algún central necesita. Pero bueno, hoy no hay mucho que decir del partido de ellos porque Vélez propuso poco, es la realidad. En cuanto a Casco, eh, creo que es un jugador que todos ya sabemos la técnica increíble que tiene él. Eso es incuestionable, todos lo sabemos. Pero bueno, ya da ventajas. Está grande, muy grande Casco. Y bueno, en el gol, por ejemplo, puede hacer un poco más en el gol de Vélez y tiene sus limitaciones en defensa y demás. Pero bueno, técnicamente también tiene sus cosas. El primer gol de River hay mucho mérito de él. Eh, en fin, yo creo que el ciclo de Casco también ya estaba cumplido, se tendría que haber cerrado. River, creo que también lo entendió River porque fue el mercado de pases, fue a buscar a Lucas Esquivel, que es un lateral izquierdo, entonces lo iba a tener de tercer lateral a Casco. Entonces claramente creo que River también entendió eso. Y bueno, Casco obviamente que por supuesto que deja todo y que no es horroroso su nivel porque tiene una técnica impresionante. Entonces siempre con eso le alcanza para más o menos jugar. Pero es cierto que da ventajas y claramente Acuña es el titular y muy clave. Y creo que River tiene que buscar un lateral izquierdo suplente. Me parece que ir con Casco de suplente es muy arriesgado y, y yo buscaría uno. Más allá de que Casco no es que es un espanto, pero da ventajas, comete errores por partido siempre. Y obviamente siempre deja sus perlitas como la de hoy en el primer gol. Pero bueno, es un jugador que creo que ya está, ¿no? Creo que no hay que estirar mucho más el ciclo de él. Y creo que la mayoría está de acuerdo en eso. En ese sentido creo que nadie va a diferir. Luego Enzo Pérez, ya dije, para mí jugó un gran partido. Galopo no me convence. Ni en el Superclásico ni tampoco hoy me terminó de cerrar el partido de Galopo. No, no sé, siento que no está haciendo nada. Como que no termina de ser ni tan colaborativo en la recuperación, ni tan bueno como generando jugadas en ataque, ni pisando tanto el área. Sí lo había hecho con Independiente del Valle eso, llegar al área para hacer el gol. eh, pero siento que, viste, no influye tanto en el juego, como que te olvidas de que estás jugando Galopo por momentos. Y me dio esa sensación en varios partidos, sobre todo a inicio de año, donde antes de que se lesionara por un tiempo, que juegue titular en todos, me generaba esa sensación, Galopo, decir, che, como que no está en la cancha, pero no te das cuenta. Y me genera un poco esa sensación, Galopo, a veces. Y por eso es que no me convence. Y creo que River, el jugador que le falta dentro del 11 es esa posición, ese interior izquierdo que venía jugando Mesa hasta que se lesionó. Pero Mesa tampoco nos convence. Claramente River necesita un jugador ahí. Ese es el puesto porque del otro lado ya está Kevin Castaño, que hoy fue suplente. Y, y jugó de titular Nacho Fernández, que como ya dije tuvo un muy buen partido. Pero me deja dudas ahí Galopo. Es la realidad. Mastantuono tuvo un buen partido nuevamente. No tuvo la suerte de hacer un gol como la otra vez, pero podría haberlo hecho perfectamente porque tiene un palo que era un golazo y también tiene otra parecía al gol de Gimnasia que se limpia a dos jugadores y mete un zurdazo al primer palo y se fue cerca. Era un golazo tremendo de Mastantuono y también en el tercer gol él lo asiste a Nacho, obviamente mucha complicidad del arquero de Vélez, por supuesto, pero no deja de ser una asistencia de él. Y termina saliendo porque venía jugando muchísimo Mastantuono y lógicamente Gallardo le quiso dar un pequeño descanso porque ya con toda la lluvia y todo, con el partido prácticamente liquidado, por más que eran dos goles, hizo bien Gallardo en sacarlo para hacerlo descansar un poco. Además, tanto uno pobre que viene jugando muchísimo y obviamente que es lógico porque es el mejor jugador del equipo, pero está bien que descanse un poco porque se viene una racha de partidos importantes y hoy un partido que ya lo tenías prácticamente resuelto de local, que no te jugás tanto, es más que lógico y está perfecto que le haya dado un descanso. Y después los delanteros. Colidio ya hablé de él, jugó muy bien. Y Driussi. Que Driussi ahora está
más distinto a lo que había sido los partidos anteriores, donde él hacía un buen partido fuera del área, sin pelota, jugando bien, asociándose, y quizá le faltaba el gol, y ahora quizá no está aportando tanto en el juego, pero está convirtiendo los goles. De todas formas, creo que él siempre te va a aportar mucho más que Borja, por ejemplo. Eh, Creo que aún Borja en esa época donde hacía siempre goles, no aportaba lo mismo que aporta Driussi ahora, por ejemplo. Creo que le está yendo bien ahora. Driussi está sumando confianza, 4 goles en los últimos 4 partidos. Muy bien por él. Que ya antes estaba jugando bien Driussi. Y lo marqué contra Barcelona, por ejemplo, que erró el penal y todo. Eh, yo lo marqué, que me había gustado su partido. Y efectivamente, Driussi está jugando mejor. Está jugando mejor y ahora le empiezan a salir los goles. Y ahí tenés un delantero muy bueno, porque yo dije, Driussi le tiene que sumar gol a su juego, y si no lo consigue va a ser un problema, pero si lo hace va a tener un delantero buenísimo, y eso es lo que se está viendo. Lógicamente, cuando el equipo, por eso el equipo mejora, si empezás a encontrar un 9 que hace goles y que aporta al juego, y obviamente tenés un fenómeno como Astantón atrás, y apareció Castaño en el medio, y Enzo Pérez levanta el nivel, y claro, el equipo se empieza a formar de otra manera y empieza a crecer en funcionamiento y también en resultados. Eh, entonces, creo que ya mencioné todos los cambios. Creo que Castaño entró bien. Después, Borja, la verdad que no me gustó el ingreso de él. Ya es como gracioso verlo jugar a Borja. Es como todo demasiado insólito. Y ya lo del penal que lo erra y se lo hace empatear de vuelta. Parecía un cumpleaños cuando el cumpleañero, viste, que es malo. Y entonces juegan todos para caer el gol del cumpleañero, ¿viste? Parecía eso, Borja. Hoy parecía él el cumpleañero que es malo y que están jugando todos para caer el gol. Daba esa sensación hoy Borja con el tema del penal. En fin, creo que Borja, ya he dicho, me parece un ciclo cumplido en River. eh, y River tiene que buscar un 9 mejor que eso. Obviamente ahora, al estar Driussi como 9 y estando muy bien, eh, uno no sabe si hay que buscar un 9-9 titular. Yo creo que sí, por las dudas. Pero bueno, lo que sí creo es que lo de Borja ya está y hay que reemplazarlo por un delantero mejor. No hay duda, pero bueno, por lo menos convirtió, ¿no? A ver si por lo menos ese penal pedorro que hizo le da confianza, pero lo dudo, porque además está siendo suplente. Pero bueno, terminó estirando la ventaja con ese penal. Y después entró Subiabre, entró Mesa, entró Lanzini. Creo que ninguno entró demasiado bien porque River era un partido que estaba planchado y estuvo bien Gallardo en hacer los cambios bastante temprano, como diciendo, bueno, es el momento de hacer los cambios para que entren jugadores con otra motivación al partido. Y me pareció lógico lo que hizo. Pero la realidad es que ninguno lo hizo muy bien. Ni Mesa, ni Lanzini. Subiabre por ahí tuvo una buena jugada. Pero ninguno estuvo bien. Lanzini termina provocando el penal. Que en este momento no vi la repetición. Pero a mí me pareció que medio penalcito. No sentí que fuera un penal claro. Pero tendría que ver la repetición. Fue en la cancha, obviamente, que la ves una vez y nada más. Pero bueno, termina generando el penal, si querés, en ese se lo puedes dar a Lanzini, pero después erró varios pases, no me gustó cómo entró, ninguno de los cambios aportó demasiado al partido. Pero bueno, creo que eso fue todo, ya mencioné los cambios a todos los jugadores. El partido no se puede decir mucho, porque prácticamente duró media hora, River jugó muy bien esa primera media hora, se puso 3-0, y después bueno, la cosa fue muy tranquila hasta que terminó. Así que bueno, eso fue todo. River empieza a ilusionar a la gente, empieza a jugar mejor, empieza a ganar. El 9 empieza a hacer goles y a sumar confianza. Y llega muy afilado a los mano a mano. Ahora nos espera Barraca Central. Y por supuesto nos espera también un viaje duro a Ecuador, a Guayaquil, contra Barcelona. Y bueno, se viene la parte final del semestre, lo más importante. Y creo que el equipo llega recontra capacitado para esta situación tan importante. Después de ganar la Boca, de golear a Gimnasia, de golear a Vélez. Llega muy bien el equipo y tengo fe en que la cosa va a ir a mejor. Por suerte puedo decir esto, muy contento de poder decirlo porque realmente todos los partidos al principio me pasaba al revés, era decir, un asco el equipo y encima decís, sí, no tengo para nada de fe en estos jugadores. No la veía realmente y, y ahora cambió totalmente el panorama y me pone muy contento y me pone contento también por Gallardo, porque yo
le dije que medio que se tenía que ir, básicamente, después de la final con Talleres, que era un ciclo cumplido, porque fue lo que sentí en ese momento. Estaba enojado, lógicamente, pude tener que ver con eso, lógicamente, pero me dio bronca y lo dije porque sentí que él no le iba a poder dar vuelta. Me generó esa sensación este inicio de año y sin embargo la pudo dar vuelta, o por lo menos lo está haciendo por ahora. El equipo está jugando mejor y está ganando. Así que ahora tengo toda la fe y me pone feliz por él, porque más allá de todas las críticas que yo le puedo hacer, siempre vienen desde el respeto, porque yo lo quiero, obviamente, es un ídolo para mí, Gallardo. Muy mal esa gente que lo hace con mala leche, que se mete con cosas que no tienen nada que ver. Nunca voy a estar desde ese lado y bueno, me pone muy feliz por él, como dije. Así que bueno, eso fue todo. Que terminen bien el fin de semana y aguante River.